Muy buenas a todos, ¿cómo estáis, hijos del metal y de la ciencia? Bienvenidos un día más a este vuestro podcast de gente descerebrada e indocumentada que intentamos corregir, pero que nunca llegamos. Yo calculo que para el podcast número 100 y pico igual ya hemos logrado un cierto nivel, pero todo lo que llevamos ha sido lamentable, pero no perdemos la fe ni desfallecemos. Me encanta, Javi, que además lo dices con ese fervor habitual que te caracteriza, Esas esa ganas. ilusión por vivir, Sí. esa ilusión por vivir Eso que te es, caracteriza. esa música de fondo que suena de los Joy Division, ¿no? Y este tipo de Correcto. cosas que te apetece, como mascar píldoras de cianuro y este tipo de historias, ¿no? Es que un lunes a estas horas de la noche, ¿qué queréis, desgraciados? Que venga aquí vestido con camisas hawaianas. Pero los lunes son guays porque hay heavy metal, eso todo el mundo lo sabe. Eso es correcto. Son más guays porque... Esa es la actitud correcta. Somos como crooner de los lunes. Eso es, correcto. Bueno, pues como habéis visto, aquí están los de siempre del Cotolengo. ¿Qué tal, Dave? ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de escuchar Los a hijos de Esther. metal. Muy bien, hoy traemos una invitada excepcional, Esther Paniagua. ¿Qué tal? Bienvenida, Esther, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí expectante a ver qué me preguntáis, me contáis. Nada, tú no te preocupes, que saldrás decepcionada sin ningún tipo de género de dudas. Eso espero. Es un poco una gestión de expectativas adecuada. Bueno, pues Esther... Mike, vamos a hacer una introducción de Esther como es debido. Vamos a ver si le localizamos el perfil en Grindr, en Twitter, en todos los sitios hemos intentado donde localizar solemos el perfil buscar. en Grindr, en Tinder, en Badoo. No lo hemos localizado, pero... Ashley Madison, igual es la última romántica. No sé, algo así. Está en Ashley Madison. Fíjate que no he buscado. Ya por pesado me bloqueo el IP. Pero si la hemos encontrado en Twitter, entonces su biografía de Twitter dice lo siguiente. Que bueno, nos vamos a reír un poco porque está mucho en inglés, ¿vale? Entonces yo lo voy a intentar, ¿vale? Muy bien. Dice, award winning home is an author, manito, Stian Tech, cybersecurity, digital governance and ethics, #top 100. Bienvenida, Esther Paniagua, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, me ha encantado esta súper introducción. Nosotros, Esther, también te hemos buscado, y además puede ser como de contexto para que luego vayas matizando cositas de quién eres, pero te hemos buscado a través de una inteligencia artificial, ahora que estamos ahora en las inteligencias artificiales generativas, que se llama Perplexity, ¿vale? Que básicamente, al contrario que otras, esta sí que tiene datos en tiempo real y bueno, va cogiendo información. Entonces te voy a leer lo que dice de ti y vas matizando lo que sea verdad o no, o lo que sea. Pone, Esther Paniagua es una periodista independiente y autora especializada en ciencia, tecnología y ciberseguridad, nacida en Madrid en 1986. Es conocida por ser una de las 100 personas más creativas, según la revista Forbes, creativas en negocios. También es mentora, profesora y oradora, y ha hablado sobre temas como la dependencia online, la desinformación y el acoso. Desde enero de 2023, o sea, muy reciente, es directora en el IE del Center for Governance of Change. Bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? O sea, bien. Pero todavía quedan periodistas independientes, Esther. Perplexity, la nómina de Esther todos los meses, entonces se va enterando. Vale. Sí, a ver qué matiza Esther. No, me ha sorprendido lo de oradora, porque es una palabra que yo no he usado nunca, que de hecho no se usa tanto aquí en España, diría. Entonces me ha sorprendido que use esa palabra de oradora. Y está bastante actualizado, aunque no es exactamente lo del IE. Pues colaboro con el Center for the Governance of Change, pero eso no es exactamente preciso, eso no está tan actualizado. Bueno, ¿alguna cosa que quieras matizar? Por ejemplo, no dice nada de tu libro, o sea, no sé si quieres matizar alguna cosa. Claro, ahora que como se me olvida mi libro. Porque además es verdad que menciona algo de creo que cuando menciona sobre qué hablo, es el título de una conferencia que he dado, un curso que hice para Cyberwar Academy de la policía, pero claro, hombre, es obvio, error 404, preparados para un mundo sin internet. Hombre, ¿cómo no lo vamos a mencionar? Y además lo tengo aquí, promo. Muy bien. Promoción. He venido a hablar de mi libro. Eso es, promoción. Pero que está en italiano también y en alemán. Muy bien. Qué guay. Muy bien.
Nivelote, Y esto- nivelote. Pues no me había buscado yo en ninguno de estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Justo estaba hablando hoy con una amiga de esto, de las biografías que crea para cada persona, y pensé, uy, pues me voy a buscar mi nombre, pero se me ha olvidado. Así que no sé. Mira, tú Esta por es la Heavy, heavy mental, haciendo servicio público, como siempre, ningún problema. Nosotros ayudando, nosotros lo que hemos venido es ayudar y aquí hemos venido a que veas lo bien posicionada que estás en los chats GPTs. Muy Qué bien. bien. Bueno, ha dicho cosas muy buenas de mí, o sea que nada, me alegro mucho. Oye, Esther, ya hace casi un año que Bueno, entonces, publicas ahora... ¿Querías preguntar algo, Mike? No, que de qué íbamos a hablar hoy, porque como el tema lo eligen los invitados, pues para irle preguntando, pero si quieres, Javi, dale, pregunta tú No, primero. no, Esther, cuéntanos un poco. Pues yo dije, Cuéntanos a a ver, nosotros y a la audiencia, ¿de qué vamos a hablar Eso hoy? es, A ver. eso es. vamos a lo obvio, ¿no? El fin de Internet. Muy ¿Qué bien, más? muy bien. Un poquito, un Es rollo obvio. apocalíptico y tecnocenizo, como tiene que ser. Es Muy obvio. bien. A mí me Encuesta en acojona, Twitch en me directo acojona a que las, sea obvio. Eso me a las acojona. 50 personas que nos están viendo ahora mismo, ¿creéis que Internet va a morir? A ver qué nos van diciendo. Vamos a empezar una encuesta ahora mismo. Bueno, La ya sé gente yo lo que va a decir. le ha empezado a temblar el ratón, el teclado, se le ha caído la pantalla. Estará acojonado. Oye, Esther, llevas ya prácticamente un año desde que publicaste el libro. ¿Cuál es tu evaluación, digamos, de alguna manera, de la relación, de la reacción general que ha causado, de la percepción del asunto, de si te sientes, digamos, de alguna manera colocada dentro de lo que yo llamo los tecnocenizos, ¿no? Esta gente que, digamos, de alguna manera avisa un poco de los Morozovs, los Biuchang, o gente más especializada en temas de privacidad, como puede ser Carissa Belliz, todo este tipo de gente. O sea, digamos, porque tu trabajo, una vez leído, yo lo he visto, hay una parte muy interesante que es decir, oye, convendría que os pusierais un poco la idea en la cabeza de que Internet realmente, aunque no sea sencillo, pues es una posibilidad viable que se caiga un día y las consecuencias son brutales. Más luego, digamos, de alguna manera, una admonición clásica sobre lo que dependemos de Internet, cómo estamos enganchados a Internet y cómo un montón de corporaciones con realmente ningún interés en nosotros más allá de usarnos como vacas y hacer filetes finos nuestros, han tomado un poco el control de una superentidad que en principio, digamos que de alguna manera es neutra por su propia definición y por su propia concepción, ¿no? Entonces, una vez que ya llevas un tiempo después de que has sacado el libro, ¿cuál es tu por decir de alguna manera, tu balance entre lo que has recibido, lo que te ha comentado la gente? ¿Cómo está la gente preparada para encajar este tipo de conceptos? ¿Cuál es tu feeling global sobre el asunto? Yo estoy sorprendida, de que haya habido mucho interés en torno al tema, que era el objetivo, ¿no? Porque al final tú escribes un libro y lo que quieres es llegar a la gente con tu mensaje, ¿no? Y que de hecho, además, a mí me parece mentira porque el libro se publicó en octubre de 2021. Y normalmente los libros suelen morir bastante pronto o desaparecer bastante pronto del panorama público, ¿no? Pero bueno, sí, ha habido bastante interés y me gusta ver cómo se enfocan diferentes conversaciones, ¿no? En función, pues, de hacia dónde va cada uno, ¿no? Yo, a ver, no me considero tecnoceniza para nada, pero sí que me parecen interesantes muchas visiones de personas que has mencionado como tecnocenizos y a quienes cito en Error 404. Y a ver, combinando un poco también, porque yo en realidad siempre me he considerado bastante optimista y cuando me metí a hacer periodismo tecnológico y de innovación y científico, pues en realidad mi objetivo era dar buenas noticias, porque estaba un poco harta de esa sensación, ¿no? De que los medios siempre estamos aquí dando malas noticias y tal, que es una percepción social además que es un poco desacertada, porque si te vas a porcentajes, en realidad no es un porcentaje tan alto el de noticias negativas en los medios, pero sí que tenemos esa percepción. Igual habría que mirar por tipos de medio, ¿no? Probablemente en televisión sí que tenemos cosas un poquito más catastrofistas.
Entonces, bueno, pues yo quería dar buenas noticias. Lo que pasa es que, claro, pues después de ya llevar muchos años en el mundo del periodismo científico y tecnológico, y sobre todo, pues primero fue pues la era dorada del Big Data y después vino pues ya la inteligencia artificial, ¿no? A partir de ahí. Y claro, y vas viendo pues que, oye, que estos avances al final vienen acompañados de impactos no tan provechosos, ¿no? Y haciendo otros análisis, ¿no? También igual que en la propia Internet, ¿no? Que pues cuando nació era una herramienta maravillosa, ¿no? Con ese halo de liberar a la humanidad, de conectarnos a todos, de conocimiento libre, de democratizar los procesos participativos y todo eso, ¿no? Pero claro, pues luego pues siempre hay quien intenta sacar rédito de todo eso, ¿no? Y yo pues quería hacer un poco una reflexión de todos esos temas que yo venía tratando como periodista y que me preocupaban y que veía que se trataban en silos, ¿no? Pues la privacidad, la desinformación, más pues el gran tema, al final, o el tema inicial del libro, ¿no? Que es el de la vulnerabilidad de Internet, que esto es algo a lo que yo tampoco... o sea, yo no era consciente de cuán vulnerable, ¿no? Después de publicar el libro, leí un artículo de alguien, un técnico que decía, Internet está pegado con goma de mascar, ¿no? Pues yo no era consciente de eso y pensé que probablemente mucha gente tampoco lo sería y que esto era muy grave porque dependemos de Internet para prácticamente todo, ¿no? O sea, muchas cosas que ni siquiera imaginamos, ¿no? Como que se abran o se cierren las puertas del supermercado cuando vamos a comprar, ¿no? Cosas así, nimiedades o no tan nimias, ¿no? Como pues poder pagar, ¿no? Cuando vas a comprar algo, si no te pueden vender, pues tienes problemas, sacar dinero del banco, pues todas estas cosas. Que no caemos, ¿no? Y ver que no hay planes en ningún sitio para un escenario de apagón, que es que ni siquiera nos tenemos que ir a la muerte de Internet o el fin de Internet o un apagón global, que lo que yo cuento en el libro es que podría pasar, ¿no? ¿Y por qué vías podría pasar? Pues después de entrevistar a gente que sabe mucho sobre esto, como Vinton Cerf, pero es que no te tienes que poner en ese escenario. Es que ponte en un escenario simplemente de ciberataque y lo hemos visto. Hemos visto cómo el SEPE, tras un ciberataque, volvía a funcionar con boli y papel, pero el problema es que no es que funcionara con boli y papel, porque en el pasado pues las cosas eran así, ¿no? Y no nos moríamos. Pero el problema es que no hay procedimientos de quién hace qué cosa, cómo se hace, es decir, que cunde, o sea, hay un caos que hace muy difícil el funcionamiento normal. Igual que, bueno, el CSIC estuvo un mes sin conectividad por un ataque de ransomware, ¿no? Pues obviamente porque desconectaron los equipos cuando supieron que había el secuestro de datos. Y como esto es un montón de ejemplos, ¿no? Que vemos todo el tiempo. Entonces, obviamente, pues que lo que más llama la atención es el aspecto, pues es el tema más nuevo del libro, ¿no? El de la vulnerabilidad de Internet. Pero sí que veo que hay mucho interés en torno a otros temas como la desinformación, la polarización y la adicción, que es un poco que al final todo va junto, ¿no? A mí me preocupaba juntar un poco todos esos temas que no son realidades aisladas, ¿no? Aunque nosotros, para tratar de comprenderlas mejor, pues las etiquetamos y las tratamos en silos y, como dice nuestro amigo en común, Jaime Rodríguez, ¿no? Ese pensamiento binario, pero es que no, las cosas no son así, y no funcionan así, ¿no? Y como, además me parece pues que es más difícil, ¿no? Si presentamos realidades, pues un libro para una cosa, otro libro para otra, que si las presentamos juntas creo que es más fácil de digerir. Y me parecía importante pues que fuéramos conscientes de eso. Ay, y ahora perdón, que no me quiero enrollar, pero la última cosa, que me has dicho que llamaba más la atención. Una cosa que llamaba mucho la atención del libro, o que sigue llamando, y como se sigue publicando en otras lenguas, pues el libro sigue muy, muy vivo, es pues que tengo un capítulo final con muchas propuestas, ¿no? De cómo enfocar todas las problemáticas que trato, ¿no? Y era algo que a mí me preocupaba, o sea, yo quería hacer un capítulo sólido de propuestas, no sé si lo he conseguido, pero era mi objetivo porque siempre tengo la sensación cuando leo libros o cuando entrevisto a expertas y expertos de talla mundial y tal, y siempre me decepcionan cuando les pregunto por soluciones, porque nunca me dicen nada concreto.
esto. Siempre me dicen, tenemos que mejorar esto. Ya, pero ¿cómo, no? Bueno, o sea, yo creo que aquí, o sea, a nivel técnico, Esther, si entramos un poquito en mundo internet, ¿vale? E independientemente de la parte de seguridad y tal, es verdad que hay como un par de cosas que son ciertamente frágiles de lo que es el ecosistema tecnológico, lo que es la World Wide Web, porque no se inventó para esto, se inventó para otras cosas. Entonces, ahí yo creo que hay dos capas para la gente que sea neófita en este mundo que son muy vulnerables, ¿no? Uno es lo que se llama las DNS, ¿vale? Que esto es, no tengo por qué saber de esto, ¿no? Que son las redirecciones, es decir, cuando tú pones xvideos.com al servidor que te manda, ¿no? Al máquina física que tiene todo el porno de internet, ¿vale? O si pones google.com que te lleve a los servidores de Google, esos servidores que hay en medio se llaman las DNS, ¿no? Entonces eso es, bueno, digámoslo que no es tan seguro como parece. Tiene pues cosas, pero no es tan seguro, ¿no? Y luego hay otro tema que no sé si conocéis, que es para la gestión de todo eso, con el tiempo se ha ido securizando, han ido metiendo capas, ¿no? Entonces ahora mismo hay una cosa que se llama las 7 llaves que controlan Internet. No sé si conoces esta historia, Esther, o si la audiencia la conoce. Personas de distintos, digámoslo, orígenes, ¿vale? Hay en español, creo recordar. Es origen portugués físico. que vive en España. Correcto. Que lo que hacen es tener acceso a ser uno de los 7 que puede hacer la gestión de esos DNS y la reescritura de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso cada X tiempo se reúnen porque si vence, renuevan, caput. Pero bueno, está bien hecho porque al final lo que necesitas es 7 llaves de 7 personas independientes de 7 orígenes, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta este concepto porque efectivamente creemos que Internet es como algo supranacional, ¿no? Que está por encima de cualquier, no sé, que es como un ente semidiósico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y realmente es algo que obviamente es mucho más frágil de lo que creemos. El día de mañana, a ver, es raro, ¿no? Pero pasa algo con estos 7 tíos, les roba las llaves y tal, y a tomar por culo el Bitcoin, y a tomar por culo la banca digital, y a tomar por culo el e-commerce, y a tomar por culo todo, ¿Eran ¿no? 7 Entonces, tíos o eran 14? obviamente es algo... Tengo la duda Eran ahora de- 14. Yo juraría que eran 7. 14, No, yo, No, pues, 14, perdón, son no sé por qué 14. mi mente me ha hecho clic. Yo creo, Pues yo no creo sé, que, yo creo pues que Esther lo perdón. menciona en el libro. No sé si quieres contar, Esther. Es que la historia es bastante, yo creo que es bastante curiosa. No sé si quieres contarla un poco. Sí, claro, pues descubrí en el proceso, obviamente, ¿no? de investigación para el libro lo que tú estás contando. Claro, que son, yo le llamo los guardianes de Internet, ¿no? Que son así como muy peliculero, pero es que además que es una historia como muy peliculera, ¿no? Que haya 14 personas en todo el mundo que tienen estas llaves de los DNS, que protegen, bueno, esta es una de las formas, ¿no? De las vulnerabilidades que podrían hacer que cayera, y es la más fácil, ¿no? A nivel global Internet, y la ICANN, pues, creó esta figura, ¿no? Pues porque sabían que tenían una vulnerabilidad muy grande, ¿no? Aún así hay otras formas. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque, claro, esto todo tiene una capa digital, ¿no? De protección de los DNS asociados a esas llaves, a unas llaves digitales que a su vez están asociadas a esas llaves físicas que se renuevan cada 6 meses. Son 7, pensabas que eran 7 porque son 7 en cada costa de Estados Unidos. Los que se juntan. Y en total, pues son 14, ¿no? Y son gente de la comunidad técnica en torno a los DNS, ¿no? En 2010 hicieron la primera llamada y cuando alguien se jubila o tal, aunque hay gente todavía muy mayor ahí, pues se va renovando. Y bueno, pues da la casualidad que en España vive uno de ellos, que es un portugués que se llama Joao Damas, y no es fácil encontrar a esta gente. Lo que pasa es que da la casualidad que yo pertenezco a una red en la cual también estaba Joao Damas, y entonces me fue más fácil, ¿no? Encontrarlo. Claro, y también identificarlos, ¿no? Porque no es que tú buscas guardianes de Internet o del DNS y de repente encuentras la lista de los nombres. Te lo tienes que currar un poco más, pero si te lo curras, los encuentras, ¿no? Ahí la tengo yo bien guardadita. Entonces, es muy interesante, pues eso, porque se reúnen y tuvieron además... es que no sé si contarlo, ¿no? Porque es un spoiler del libro, ¿no? Es un poco una tontería, pero se juntaron, la última vez que se juntaron para renovar, ¿no? estas claves, tenían que cambiar
la caja de seguridad física donde se ubicaba esto, ¿no? Porque ya caducaba, ¿no? Tenía pues ya un montón de años y estos sistemas, si no los cambias, pues puede que de repente dejen de funcionar y no puedes acceder a ello, ¿no? Y justamente el día que iban a cambiarla para renovarla, se fastidió. Así que se tuvieron que quedar aquí los 7 que fueron a 2 días estuvieron fritos, ¿no? 2 días ahí esperando a que llegaran y cambiaran y todo el sistema. Pero, bueno, más allá de... O sea, alguien podría decir, no, oye, ¿qué pasa si se ponen de acuerdo, no? Estas 14 personas se cargan el DNS, ¿no? Bueno, pues no. No es así porque hay otras salvaguardas. No solamente son estas 7 personas, sino que para acceder al edificio pues hay toda una serie de procesos que dependen además de contraseñas de las cuales nadie la sabe al completo, ¿no? O sea, tendría que haber un gran complot, ¿no? Y además, si alguien intentara acceder al sistema, lo que pasaría es que se autodestruiría, o sea, se borraría. Si alguien intenta ilegítimamente acceder a ello, pues como medida de protección, que no es deseable, pero es mejor que los malos controlen los DNS, pues es simplemente que se borra. Lo que pasa es que, claro, para restaurarlo todo otra vez, pues hablamos de cuestión de días. O sea, de hecho, no se sabe exactamente cuánto se podría tardar. Entonces, hablamos de muchos días sin internet en ninguna parte en todo el mundo. Mira, ¿querías comentar algo tú, Dave? Hay varias preguntas por aquí de gente preguntando básicamente por qué a priori es tan frágil Internet, ¿no? Y de hecho hay 2 preguntas que hablan específicamente del tema multinodo y si Internet hay una parte que se cae, no seguiría funcionando a través de los otros nodos. Como que hay dudas relacionadas con, oye, esto es la fragilidad de Internet, aparte de que puede haber un punto de vulnerabilidad con estas 14 llaves. ¿Por qué es tan frágil? O sea, ¿por qué estamos viendo que podríamos llegar a ese punto de no Internet? Bueno, lo habéis dicho un poco vosotros antes, Internet no fue creado para mantener todo el comercio mundial, toda la actividad de nuestras administraciones, nuestras empresas, nosotros mismos, nuestras comunicaciones, absolutamente todo, ¿no? Al final es un sistema que fue creado con fines de compartir recursos y conocimiento entre investigadores, aunque está el mito de creación militar, pero en realidad Internet nació en muchos sitios a la vez, no solamente nació en DARPA y además ARPANET no nace del core de DARPA, sino en la parte de investigación, ¿no? Entonces, claro, es verdad que la base de la infraestructura es muy resiliente, sigue siendo una base distribuida, lo que pasa es que sobre eso pues hemos ido metiendo muchas capas y además la mayoría del acceso a recursos y a provisión de servicios, bueno, lo que son pues, los servicios en nube, entre otras cosas, están centralizadas por muy pocas empresas, lo cual la hace aún más vulnerable, ¿no? Y además es que lo hemos visto. ¿Qué pasa cuando se caen los servidores de Amazon Web Services, que controlan en 33%, o sea, tienen el 36% del almacenamiento de todo el contenido a nivel mundial? Pues que se caen muchísimas webs, entre otras las de un montón de... Bueno, pero esto pasó con Fastly, por ejemplo. También, Fastly, claro, que no tiene, que es el sistema de caché. O sea, sí. bueno, hay muchos sistemas de caches, ¿no? Akamai, Fastly. Al final es que, claro, da la sensación que se caen y a los 10 minutos tienes Twitter, Facebook, Amazon casi todos caídos. Pero además el tema de cachés hay 3 buenos y el resto están a por uvas, ¿no? Sí, Cloudflare, ha habido un montón de casos y bueno, y obviamente... Mira, Esther, nos pasa una pregunta para ti que me parece muy interesante, que te la voy a pasar, ¿vale? Yo soy John Wayne. Lo más importante, si se cae Internet, los bancos pierden todos los datos de las hipotecas, es para un amigo. Tipo Mr. Robot, total. A ver, pues mira, eso dependerá mucho. A ver, los datos no es que se van a borrar, ¿no? Van a permanecer ahí, a no ser que haya alguien que intencionalmente los borre, ¿no? En ese momento, si es una caída a través de un ciberataque y si está destinada a eso, podría ser. Imagínate que Anonymous dice, venga,
nos llevamos abajo Internet y les borramos, que no les hace falta tirar Internet abajo para borrar la información de los bancos, pero podría ser el objetivo, ¿no? En ese caso sí. Si los bancos tuvieran una copia de seguridad como deberían tener en formato analógico, en un gran disco duro, pues desafortunadamente esos datos seguirían ahí. Si no están haciendo los deberes, pues suerte que no sabemos qué ha pasado con las hipotecas, ¿no? Entonces, todo depende al final de cuál sea el objetivo y de si también nosotros hemos hecho pues la tarea de vida, ¿no? De guardar nuestra información en dispositivos no conectados. Bueno, hay una cosa, y es que los que tenemos más años que Ramsés II y hemos hecho carreras técnicas y hemos visto esto desde el nacimiento. Aquí en España fue en el 95, en Teleco, cuando hubo el correo electrónico. Sabemos que todo está sostenido sobre 2 mocos de programas que hizo alguien de Iowa que no mantienen desde hace 17 años. O sea, yo creo, a los profesionales, o sea, Dave es también ingeniero informático, yo soy director de tecnología bastante tiempo. Lo que nos sorprende es lo increíblemente resistente que es este amasijo de mierdas montadas una encima de otro con unos protocolos de su padre y de su madre que se están modificando constantemente, que están coexistiendo protocolos antiguos y protocolos nuevos y que está todo el día... O sea, a mí personalmente me parece que se dan pocas galletones todavía. Lo que ocurre es que, claro, son también los años y la perspectiva del impresionante plato de espagueti que es lo que es Internet. De hecho, yo creo que, curiosamente, hemos mejorado hacia más resiliente. Lo que pasa al mismo tiempo es cuando ha habido la evolución de todo lo demás que tú comentas, ¿no? Que la gente ha descubierto que Internet es un maravilloso campo no es el campo de flores ni la promesa medio hippie que se nos hizo en los 70 del sitio donde todos nos encontraríamos y tal, sino que, claro, se convierte en una herramienta absolutamente brutal, global de verdad, y donde hay un montón de intereses muy chungos metidos en todo este tipo de cosas. Entonces, yo personalmente tengo la sensación como técnico que no es tanto que hayamos ido a peor desde un punto de vista de seguridad, sino que creo que hemos perdido ese espíritu inicial, ese que tú mencionabas, Vinton Cerf. Yo conocí a Andreu Beá, que también lo has mencionado en varias ocasiones, porque él vino un tema de las Salle, estuvimos hablando de todo esto. Era un rollo como bastante más ingenuo, como bastante más abierto. O sea, es que el protocolo además es completamente abierto, no tiene seguridad incluida, no tiene un montón de cosas. ¿Tú qué crees? ¿Que nos hemos ido corrompiendo un poco el espíritu inicial y que por algún sitio, en alguna curva nos salimos de la carretera y dimos unos cuantos vueltas de campana? ¿Cómo lo ves? A ver, es normal, y un poco está en la naturaleza humana, ¿no? El afán de poder, de aprovechar, ¿no? Las oportunidades y obviamente pues eso ha sido la comercialización de Internet, ¿no? Y el hecho también, yo hablo del pecado original de Internet, ¿no? Del hecho de que como fue creado con esa visión, ¿no? de las florecitas muy bonitas, pues no se pensó en un modelo de negocio, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido más saludable hacerlo desde el principio, que no que de repente pues llegaran unos actores que de repente pues coparan un poco todo el cotarro, ¿no? Y entonces, eso tampoco quiere decir que hayan desaparecido o que no sean posibles todas las cosas buenas que Internet permite hacer, ¿no? Y de las cuales pues, también hablo en Error 404, porque es una herramienta maravillosa. De hecho, lo que yo quiero con el libro no es criminalizar Internet, ¿no? Sino todo lo contrario, salvar Internet, porque me parece uno de los grandes inventos de la humanidad, ¿no? Y tú decías antes, joder, es que parece mentira que con esos líos de espaguetis pues todavía siga funcionando. Y es verdad, ¿no? O sea, a mí todavía me parece prácticamente magia, ¿no? Estar aquí con todos vosotros haciendo esto y bueno, y cosas obviamente muchos más increíbles, ¿no? Que nos permite hacer esta herramienta, ¿no? Y que tienen mucho impacto también, ¿no? Pero claro, siempre hay ese afán de ir a más. Al final, es verdad que además, las grandes empresas tecnológicas que han contribuido mucho a esa comercialización de Internet,
no es que al principio tuvieran, o sea, tampoco es que sean diablos que digas, oh, son malos, malísimos y siempre han querido hacer el mal y tener todo el poder del mundo. Bueno, son emprendedores, ¿no? Pues que estaban en su garaje un día y dijeron, vamos a poner orden un poco esto. Les salió bien y a partir de ahí pues se les fue de las manos. Y yo creo que ese se les fue de las manos es un poco culpa o consecuencia del sistema de capitalismo del accionariado que tenemos. En el cual pues lo que dicta es el valor en bolsa de una empresa y en función de eso es cómo se toman las decisiones, ¿no? Si lo que se priorizasen fueran otras cosas, pues cambiaría el asunto. O sea, tú eres partidaria, por ejemplo, de alguna manera que los estados o algún tipo de figura que trascendiera ese tipo de corporaciones tomara un cierto control sobre algunos aspectos concretos de Internet. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, parar los pies cuando a alguien se le está yendo de las manos, porque yo, por ejemplo, llevo 10, 12 años que me duele la boca de decir cómo iba a terminar Facebook y ha tardado 10 o 12 años en terminar enganchando un juicio con el siguiente. O sea, quiero decir que si bien digamos que de alguna manera yo estoy de acuerdo que por las noches no comen niños ni nada por el estilo, pero en un momento dado decidieron tomar un atajo con respecto a cómo obtener beneficios digamos, de alguna manera, de todo lo que se estaba planteando. Google descubre el funcionamiento de Google Ads, se abre la caja de Pandora. A partir de ahí hay una carrera enloquecida porque todo el mundo intente conseguir información de todo el resto de la gente y empezamos ya a perder un poco los papeles y a tomar decisiones raras. Terminamos en sitios como Cambridge Analytica. O sea, yo no creo que sea... Yo creo que es más un tema como cuando alguien se emborracha a cámara lenta, ¿sabes? Que empieza con una pequeña copita para alegrarse un poco y termina a 4 patas cubierto de vómitos en el callejón de atrás. ¿Tú tienes la sensación, digamos, de alguna manera... Lo que pasa, Javi, que yo voy aquí a romper una lanza. Yo voy aquí a romper una lanza, ¿vale? Porque yo creo que nos estamos sorprendiendo de que Internet se pueda morir cuando no se creó para esto. No tiene un fin unívoco. No hay un equipo de mantenimiento. No hay un equipo de producto. Es decir, si lo ves desde un punto de vista como si fuera un producto, me da igual que sea software, hardware o producto comercial, ¿no? Demasiado está viviendo. Pero por una parte eso también es especial, ¿no? El hecho de que no sea así. ¿No? Digamos que al final es ese arma de doble filo, ¿no? Sus bondades son su pena de muerte también, ¿no? Y según lo que decías antes, Javier, claro, los gobiernos intervienen o el sistema judicial pues cuando se está violando la ley, ¿no? O cuando se piensa que se puede estar violando la ley. Y claro, los juicios han venido tanto en el ámbito de la competencia como en el ámbito de la intimidad, la invasión de la intimidad personal, ¿no? Pues la violación de derechos humanos y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando se ve que se está llegando a estas situaciones y se conoce también, porque claro, hay mucho desconocimiento de cómo se aprovechan, ¿no? Ciertas plataformas que hacen sus herramientas, las diseñan pues de forma adictiva, ¿no? Basadas además, como han reconocido directivos en de black Facebook. patterns y patrones complicados conectados con la adicción y con historias bastante feas. Exacto. Siguiendo el ejemplo de las grandes tabacaleras, que era su referente. ¿No? Claro, y ya sabemos que las grandes tabacaleras ha sido un mercado bastante oscuro y que ha pasado también, bueno, pues etapas muy controvertidas. Y entonces, claro, pues cuando los gobiernos se dan cuenta de que tenemos un problema, ¿no? Igual que está pasando ahora con ChatGPT, que no quería sacar el tema, pero obviamente iba a salir. Sí, claro. Pues hay que hacer algo, ¿no? Y entonces, pues ahora empiezan a salir regulaciones, salió el Reglamento General de Protección de Datos, ahora estamos con la AI Act, con la Ley de Servicios Digitales y con la Ley de Inteligencia Artificial. Pero claro, es complicado, es muy complicado y a menudo legislar estas cosas, porque bueno, legislar para que esté prohibido el diseño adictivo,
puede sonar fácil, pero ¿dónde estableces la línea? Eso siempre es lo más difícil. Luego, si ya nos metemos en temas de desinformación, claro, pues ya tienes el riesgo del Ministerio de la Verdad. ¿Dónde fijas la línea? ¿Quién controla eso? Es que es extremadamente complicado. ¿Quién vigila al vigilante? Eso es. O sea, no hay una respuesta correcta, pero obviamente que la función de los gobiernos pues es velar por los ciudadanos, por todos por igual, ¿no? Y que se respeten los derechos fundamentales y humanos, ¿no? De las personas. Entonces, pues sí, hay cierta... tiene que haber cierta intervención sin querer, o sea, no me refiero a intervención en el mercado ni a que tengan que romper empresas, o sea, dividir empresas o nada de esto, porque no creo además que sea ni lo conveniente ni lo más efectivo. O sea, sería mejor pues obligarles a compartir los datos, de verdad que haya una portabilidad, que los usuarios nos podamos llevar nuestros datos donde queramos y no solo nuestros datos, sino nuestros contactos, que en realidad es lo más valioso, y el contenido que hemos volcado en esas plataformas, que de repente, o sea, ¿qué pasa mañana si desaparece, pues yo qué sé, LinkedIn, ¿no? LinkedIn, pues hay mucha gente que usa LinkedIn como plataforma para crear sus newsletters, crear un montón de contenido. ¿Y qué ha pasado con ese contenido? Cierra y hasta luego, ¿no? Yo no puedo acceder a todo eso de una forma sencilla que me permita recopilar todo eso, ¿no? Y cuando pides que te den tus datos, pues también te los dan de una forma compleja de entender y de encontrar lo que buscas, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que realmente son muy mejorables, ¿no? Y me parece que el tema de los datos abiertos es muy importante también en términos de competitividad, pues para que las pymes puedan ser innovadoras también, ¿no? Y puedan crecer tanto como han crecido esas otras empresas que en su día fueron pymes, o sea, porque las Big Tech en su día también fueron empresas pequeñitas, ¿no? Oye, y pensando ya en tecnologías así como, porque Internet puede morir o no, pero seguro que va a evolucionar, ¿no? Es decir, no va a ser como es ahora, sino tendrá que evolucionar, ¿no? Renacería. Renacería, efectivamente, como el ave fénix. Hay dos tecnologías que suelen surgir mucho pensando como en el futuro de Internet. Una de ellas es blockchain, se habla mucho como blockchain como posible evolución, ¿no? Y otra es casi un cambio de arquitectura, que es el edge computing, ¿no? Es decir, vamos a intentar sobrecargar la capacidad de procesado en dispositivos y no tanto en procesado en la nube, como que de alguna forma, pues los datos, si fueran tuyos, pues muchas veces tú lo almacenas en un dispositivo, ocurre el procesado ahí y el intercambio de información, pues es el mínimo indispensable para no sobrecargar, por ejemplo, redes y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo en vidas pasadas, bueno, trabajé donde trabaja Miki ahora mismo, y hay una comunicación muy grande entre las tiendas, ¿no? Es un retail, ¿no? Entre tiendas físicas y, digamos, el data center central, ¿no? Entonces, claro, tú puedes enviar todo el volumen de datos desde la tienda hasta el data center o puedes procesar la información dentro de lo que sería la tienda, como tener el edge computing, ¿no? Como tener una unidad de procesado dentro de la tienda y enviar solo aquella información que es válida. Entonces, no sobrecargas ni el data center ni sobrecargas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre la parte de blockchain como evolución o la parte de edge, como de distribuir esa capacidad de procesado no tanto en los servidores y en la propia red? A mí me parecen muy interesantes las tecnologías distribuidas y, hombre, y desde luego que facilitarían mucho las cosas y harían posible pues evitar muchos problemas de los que tenemos ahora, ¿no? Y aunque por otra parte, pues para ciertos usos, como por ejemplo, pues no sé, si te planteas una red social, claro, sin el elemento de los efectos de red, que eso es lo que hace que realmente haya una masa crítica en una red para atraer a suficiente gente y que realmente funcione, ¿no? Pues es mucho más difícil en las plataformas descentralizadas, ¿no? Como base, que además ya sabemos pues que Tim Berners-Lee pues está con Solve, creo que se llama, lo cito en el libro, pero es que no me acuerdo ahora ya, Solve, pues creando, ¿no? Tecnologías también, entre otros, que no es el único, lo que pasa es que obviamente, pues claro, él fue el inventor de la web y saber que está en estas, pues es importante, ¿no? Lo que pasa es que veo un problema con la narrativa, no tanto con la tecnología, y es que confiamos en que per se la tecnología va a solucionar las cosas y la tecnología per se no va a solucionar las cosas. Si realmente no ponemos no ponemos la carretera para que la tecnología ruede, no va a haber forma de que eso acabe funcionando. O sea, lo que realmente
queremos proteger, pues es pues que se respeten nuestros derechos, que mejore la calidad de vida, que todos estos nuevos avances nos traigan mejoras a todos, ¿no? Y que no aumenten la desigualdad, ¿no? Que cumplan las promesas, ¿no? que traían consigo. Y para eso, pues necesitamos gobernanza, ¿no? Y gobernanza no es equivalente a regulación, sino es equivalente a guías, que a veces serán leyes o que a veces serán incentivos a la inversión en este tipo de tecnologías versus otras, aunque a lo mejor, o en inversión en empresas de impacto que a lo mejor no van a generar unos dividendos, unas cifras tan enormes, pero tienen otras recompensas que les hacen valiosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y me parece que blockchain pues puede ser una opción, ¿no? Para ese Internet, ¿no? Distribuido, volviendo un poco a los orígenes, y que en realidad, pues creo que sería al final una combinación de muchas tecnologías, porque, bueno, como has dicho, edge computing, desde luego, es súper interesante porque la verdad es que esto sí que me voy a tirar un poco a la piscina porque, como sabéis, pues yo no soy ingeniera, pero pienso que a lo mejor edge computing puede también ser muy útil para la privacidad, ¿no? Pues para mantener todo en el dispositivo del usuario, que no tenga que haber recopilación de datos, pero sí que puede haber un uso de herramientas que están emergiendo ahora, como el Federated Learning, ¿no? Que usan los datos sin necesidad ni siquiera de conocerlos, pero que pueden producir resultados de calidad, ¿no? Este sistema de inteligencia artificial puede producir resultados de calidad sin ni siquiera ser consciente de ese conocimiento, ¿no? Y directamente en el dispositivo de la persona. Pues o sea, se me ocurre que hay un montón de opciones interesantes con eso. Yo creo que va a ser una combinación de tecnologías, ¿no? Ya veremos en el futuro también cómo afecta la computación cuántica a todo esto, ¿no? Que ahí ya sí que nos viene otra variable muy grande. También en términos de ciberseguridad, aunque ya hay soluciones que se están abriendo a través de la inteligencia artificial, ¿no? Al final, o sea, siempre vamos a inventar soluciones para todo, ¿no? Pero lo que pasa es que el problema es cuánto tardan esas soluciones en llegar, ¿no? Y qué nos cargamos por el camino y a quién estamos afectando. Sí, porque antes hemos hablado de los tecnocenizos, que es un término que yo uso en general para esto, pero luego está la otra parte de los tecnoutópicos, ¿no? De esta gente que piensa que la tecnología siempre termina salvando el día y que digamos que de alguna manera encontrará su manera que la tecnología se abrirá paso, por decir de alguna manera. ¿Tú qué piensas? Que en realidad lo que hay es una especie de tensión rara entre que la tecnología siempre va intentando empujar y luego por detrás va llegando la legislación intentando poner un poco de orden, o que sencillamente la tecnología es como muy complicada de controlar un poco y es... O sea, nosotros estábamos hablando, por ejemplo, hablamos en su momento de lo absolutamente ridículo que era que un montón de gente se pusiera de acuerdo para decir que, oye, que a ver si parábamos un poco el reloj con respecto a la investigación de la IA, ¿no? Digo, vale, fenomenal. Me parece totalmente bueno, me parece un plan sin fisuras de ninguna clase. Entonces, a nivel mediático, desde luego, lo hicieron bien, ¿eh? No, bueno, estaba clarísimo que era performance pura y dura, o sea, estaba clarísimo que ese era el asunto. Pero claro, ¿tú qué tienes que decir un poco sobre el otro extremo, ¿vale? Porque yo llevo mucho tiempo leyendo tecnocenizos, porque eran los únicos que hablaban en su momento de los problemas que tenía Facebook y que yo tenía claro como viniendo de la personalización y la personotecnia, entendiendo que esto era atroz y estaba todo el mundo encantado porque las valoraciones eran la leche. Pero hay un montón de tecnooptimistas que son gente como que tienen la sensación de lo que tú estabas mencionando, ¿no? Como que Internet proveerá, como que el sagrado Dios IP terminará salvándonos el culo en el último momento. ¿No tienes la sensación también un poco de que hay una especie como de poco realismo sobre realmente las vulnerabilidades que se nos van acumulando con respecto a un montón de cosas? Sí, creo que o sea, la emoción desmesurada y también el afán de protagonismo, en parte, ¿no? De ser los primeros en crear algo, de crear algo que lo va a cambiar todo, ¿no? Y el exceso de confianza, ¿no? En que la tecnología pues va a ser la solución para todo, pues hace que pasen estas cosas, ¿no? También
depende, es algo también muy cultural, ¿no? Estamos bebiendo mucho pues de esa cultura de Silicon Valley, donde pues ahí lo que importa es crear cosas y hacer dinero muy, muy rápido y el próximo boom, ¿no? Entonces, Muévete rápido y rompe cosas, como estamos viendo que está haciendo él todos los días. Pero, no lo quería o decir, sea, pero sí, eso es. Internet, el liberar mucha información a mucha gente, totalmente permite que esa gente pueda hacer más cosas, ¿no? Totalmente, cada vez más. Cosas buenas para el bien y cosas para el mal. Pero yo creo que también muchas de las cosas que suceden en Internet son fortuitas o se dan por prueba y error. O sea, no siempre saben cuál es el fin. Al menos es mi opinión, ¿eh? Seguramente el primer hacker, el que hackeaba cabinas de teléfono, pues el tío lo hizo sin querer. Bueno, en realidad, Entonces, no sé, yo creo que hay un uno de componente, los por supuesto. uno de los freakers legendarios se llamaba Captain Crunch y era porque utilizaba un silbato que repartían en unos cereales que se llamaba Captain Crunch, que tenían el mismo tono de megahercios que activaba el control de línea. Entonces, el tío iba con el silbato, sonaba en las cabinas y os permitía hacer Podía llamadas llamar por gratis. teléfono. O sea, Llamadas gratis, ¿no? No conocía yo esta historia. Sí. Qué bueno. Bueno, Es complicado, ¿no? Sí, no, eso por supuesto, pero lo que me parece es que se vende una historia siempre de la inevitabilidad del avance tecnológico, que es que no es tal, porque es como si nos dicen hace unos años, ¿no? Parecía que, no sé, se lo leía a alguien el otro día esta comparación y me gustó. Cuando se empezaron la clonación de la oveja Dolly, bueno, pues ya parecía que ya el futuro de todo iba a ser la clonación, ¿no? Y no hemos visto clonación para nada y en nada más, en todo caso, a lo mejor pues para animales de laboratorio, para hacer más investigación en ratones, qué sé yo, ¿no? Y en parte, claro, pues porque ahí ha habido gente diciendo, oye, ojo, cuidado, que es que no se puede hacer esto así a tontas y a locas, ¿no? Igual en China les hubiera dado igual, porque ya sabemos que cuando el resto del mundo pasa, pues ellos se dedican a hacer sus cositas en el ámbito de la biotecnología. Pero con todos. eso, igual que entonces, bueno, sí, como estoy hablando ahora de la oveja Dolly, pues en eso. Y estoy pensando también en CRISPR, ¿no? En la edición genética. También, ¿no? Que es inevitable, ¿qué tal? No, pues no es así, ¿no? Porque aquí estamos para decidir qué es ético, qué no, que viola los derechos humanos de otras personas, qué riesgos hay, ¿no? Y con la inteligencia artificial al final pasa lo mismo, porque y como con la edición genética, ¿no? Tenemos este riesgo de una especie de supremacía de personas que pueden tener acceso a la inteligencia artificial, a las máximas capacidades versus quienes no tienen acceso, pues es que ni siquiera a Internet, ya no hablemos ni siquiera de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces siguen aumentando las brechas, ¿no? Y el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Se habla, de hecho, mucho de eugenesia en este ámbito porque hay muchos líderes tecnológicos que al final, pues lo que están potenciando es que ellos tener una supremacía de raza blanca a través de estas herramientas y del poder que les confieren. Pero una cosa, Esther, yo estoy posicionado como tú, literalmente de decir, oye, deberíamos tener reflexiones de ciertas cosas, ver exactamente cuáles son aquellas que deberíamos regular, tomar decisiones éticas, mirar al futuro, ver el impacto que puede tener, tomar decisiones, ¿no? Pero claro, la diferencia, por ejemplo, entre el tema de la oveja Dolly, o sea, el tema de la clonación con respecto, por ejemplo, a Internet o con respecto, por ejemplo, ahora mismo a Stable Diffusion o, por ejemplo, con lo que puede llegar a pasar si CRISPR se mete en kits, digamos, autogestionables por medio de biohackers. Es que de alguna forma el acceso llega a un punto que es tan sencillo, abierto, mutable, que claro, que la inevitabilidad. Cuando yo pienso en la parte de que la tecnología va a ser inevitable, es que cuando tú controlas de alguna forma el acceso a ciertas cosas, puedes controlar de alguna forma la evolución, ¿no? El progreso de las mismas, ¿no? En cuanto tú liberas eso, en cuanto tú dices, libero Internet, libero Stable Diffusion, libero estos kits de biohacking,
has perdido el control y, claro, ya te toca de alguna forma empezar a regular, empezar a reflexionar sobre el futuro, empezar a hacer un montón de cosas, pero ya ha cobrado vida, ¿no? Es decir, dicho de otra Sí. manera, esta carta, ¿no?, de Elon Musk, de Bosnia, del de Harari, vamos a detener digamos, los grandes proyectos de IA durante 6 meses para que nos dé tiempo de... ¿Crees que serviría para algo? O sea, ese tipo de parar serviría para algo. No, es que no tiene sentido porque además o sea, ellos están hablando de estos riesgos. Al final, la sensación que generan es que ya está aquí la superinteligencia artificial que nos va a matar a todos. Esta sensación de Skynet y realmente lo que hay que hacer es pararse a analizar las cosas que se están rompiendo ya y arreglarlas, no hacer una moratoria. Es verdad que, bien, decías tú lo de que, pues es que una vez se libera el mundo es difícil y ya tenemos que venir a hacer cosas. Pues sí, eso pasa, claro, pero mira, has visto cómo Italia ha prohibido ChatGPT porque han dicho, oye chicos, estáis violando la ley, esto es ilegal. Y claro, la Unión Europea y Alemania y muchos países han dicho, tenemos que empezar a investigar esto porque, claro, ¿qué pasa? Que están usando datos íntimos de las personas, están usando contenido que no está, o sea, está ahí disponible en Internet, pero que tú no puedes usar como te dé la gana. Primero, porque muchos están bajo licencias de determinado tipo y otros porque ese contenido no fue creado para que lo usara ChatGPT y, por tanto, tiene que haber al menos un consentimiento, ¿no? O que lo anonimicen, ¿no? Pero como no sabemos qué están haciendo ni nos lo cuentan, pues no se sabe nada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que han liberado una herramienta que directamente es ilegal. Entonces, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y no es imposible, porque ya te digo, Italia lo ha prohibido. Y a claro, lo mejor... pero fíjate, Italia prohíbe ChatGPT, ¿no? Por ejemplo. ChatGPT al final es una interfaz, ¿no?, de algo que está por detrás, que es toda la parte del motor de OpenAI. Hay muchísimas plataformas que trabajan encima de la información de OpenAI. Tendrías que intentar caparlas todas, ¿no? Luego, Stable Diffusion se ha entrenado con la misma información y están de alguna forma floreciendo setas por todos lados. Llega un punto que... O sea, esto me recuerda literalmente a la época de Napster y los torrents. Es decir, llega un punto y dices, ¿cómo puedes empezar a capar absolutamente todo lo que va a ocurrir? O sea, es decir, me lleva a que la inevitabilidad de todo esto es que va a ocurrir de alguna forma, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas se van de hecho, yo ahí... Porque mira, ahora tenemos un gran problema con BitTorrent total, pues la gente está pagando por los contenidos online, por la música. No estamos masivamente descargando cosas, estamos pagando por el contenido. Exactamente. Entonces, yo creo que poco a poco, pues a medida que los países establecen normativas, que los usuarios también pues entienden de qué va esto. Lo que pasa es que, claro, requiere tiempo, ¿no? Sí. Vamos, una pregunta, Esther, ¿cuál es tu opinión sobre la situación de Internet en China? Es decir, ya sabes que China tiene un Great Firewall, ¿no? Como un firewall de contenidos, donde todos los chinos pues están capados todos los servicios de Google y un montón de otras aplicaciones, búsquedas, se controla además ya no solo que no pueda entrar o que el usuario puede tal, sino qué hacen los usuarios, cómo navegan y tal, ¿no? Sobre esto, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es un poco tu punto? ¿Cómo ves esta situación con China? Pues muy mal. A ver, claro, ¿a quién le va a parecer bien, ¿no? Lo que tiene China. Y de hecho, además, el riesgo es que hay más países que están caminando en esa dirección, ¿no? De la censura, de separar su red de la Internet global, ¿no? Como Rusia, ¿no? Sin ir más lejos, sabemos que en 2019, lo comento también en el libro, ¿no? Hablando de esta balcanización de Internet, en 2019 empezó a hacer las pruebas de la RUNET, que es su propia intranet, ¿no? Que por una parte les hacen menos vulnerables, ¿no? Ante una caída o un ciberataque que ellos puedan cometer contra la Internet global o contra los cables submarinos, que de hecho ya se sospecha que ha habido varios ataques. Uno fue hace un año en una isla escocesa a cables submarinos. Sí, varios intentos de sabotaje. De hecho, hay varios submarinos patrullando todo el recorrido de...
Hay mucha preocupación, que es, obviamente es otra de las vías de caída de Internet, ¿no? Y empezaron a hacer estas pruebas en 2019 y sabemos también que ahora durante la guerra de Ucrania la han estado usando, ¿no? Y lo que me preocupa mucho es que, claro, hay muchos países que cada vez dependen más económicamente de China. Y esto hace que puedan caminar sigilosamente y peligrosamente hacia el lado de la visión autoritaria de Internet y en muchas otras cosas, ¿no? Porque China tiene invierte mucho en infraestructura física, pero también digital, ¿no? En la ruta de la seda digital que le llaman. Y eso hace pues, que corramos un riesgo, ¿no? Pues, si no nos unimos las democracias para poner acuerdos, crear un mercado digital, ¿no? Con ciertas normas que facilite el comercio en todas estas zonas digitales, pero que también te obligue al cumplimiento de medidas de ciberseguridad, de privacidad, etcétera. Si no hacemos esto, pues corremos el riesgo de que se vayan al otro lado, ¿no? De hecho, la Unión Europea este año, no sé si llegó a ser este año o justo a finales del año pasado, lanzó un paquete de medidas de inversión en el sur global, precisamente para contrarrestar el poder chino, porque además, pues no sé si habéis estado en Perú, por ejemplo, ¿no? Yo estuve hace unos meses y es muy obvio que hay mucha dependencia de China para muchas infraestructuras que están desarrollando allí, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy palpable y obviamente a la Unión Europea pues le preocupa. Lo que pasa es que, claro, las cantidades que invierten y el momento en el que llegan, pues, nunca es tarde, ¿no? Pero veremos a ver si son capaces de contrarrestar eso, ¿no? Tenemos que ofrecer también incentivos, o sea, no solo es invertir y tal y ayudarles con estas cosas, ayudarles, que es que no me gusta tampoco esa palabra, sino considerarles como iguales y darles acceso a esos mercados de forma más fácil, ¿no? Y también penalizaciones, obviamente, ¿no? O sea, tiene que haber un poco de todo. Entonces, me preocupa mucho todas estas derivas que tenemos, toda la polarización que hay, los enfrentamientos y la creciente tensión con Estados Unidos, ¿no? Todo esto se palpa mucho en el ciberespacio porque aumentan los ciberataques, que han aumentado bastante desde que empezó la guerra de Ucrania. No sabemos hasta qué punto, sabemos que salen muchos de IPs chinas y rusas, pero claro, sabemos que eso también se puede enmascarar, con lo cual nunca sabes hasta qué punto pues, realmente son de allí o no son de allí o están asociados al gobierno o no, ¿no? Sabemos que ambos son refugios seguros para crackers, ¿no? Para los piratas malos. Que mientras que no ataquen a Rusia y a China y mientras que estén a su servicio si es necesario, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Con lo cual, pues todo esto siempre es complicado de saber, de gestionar. ¿Y no tienes la sensación? Sí, perdona, decía, tiro yo. Vale, no yo voy a preguntarle por propuestas concretas, o sea que pregúntate tú y luego le doy caña. Claro, no, es que a mí lo que me sugiere oír hablar del asunto es que tienes la sensación siempre de que lo que planteaba Fukuyama del fin de los tiempos se ha ido al carajo, la globalización como efecto efectivo, pues vamos hacia volver un poquito a mundos más complicados y menos globalizados, y no sé si tienes la sensación también de que mucha gente, los países que deciden pasarse todo por el arco de cuchilleros, como que digamos, funcionan con una especie de ventaja injusta, ¿no? Porque, claro, el resto de la gente tenemos una serie de normas éticas y legales que, si bien hay gente que las incumple, digamos, la sociedad termina yendo detrás e intentar imponerlas sobre este tipo de cosas. Pero es que, claro, estamos jugando con gente que les pasa todo completamente por allí mismo. Teniendo en cuenta, además, que el porcentaje de dark web es posiblemente entre el 70 y el 80% comparado con el 20% de todo lo que hay por encima, pues podemos tener un carnaval bastante interesante. Sí, ese es uno de los grandes retos, pero también es verdad que son más frágiles porque la gente no apoya a esos gobiernos, solamente les teme, ¿no? Por tanto, ahí hay un elemento que también es importante y que ellos tienen en su contra. Es verdad que si hablamos, pues eso, de ciberataques o de la carrera por la inteligencia artificial, aunque fíjate, China ha sido, siguiendo la Comisión Europea, de hecho, implementando ha sido antes en regulación de inteligencia artificial,
Con lo cual, o sea, tampoco cuando hablábamos de que en China vale todo y de repente lanzaron una regulación de la inteligencia artificial bastante estricta, ¿no? Y con temas de privacidad y con gaming, ¿no? Bueno, también... No, sí, si te lees el libro de Kai-Fu Lee, por ejemplo, ves que realmente en muchas cosas nos están dando vueltas alrededor nuestro en aspectos puramente técnicos. Pero claro, el asunto es ese, que es que dependes de un órgano que lo mismo te mete un control social que te revienta, que decide, digamos, de alguna manera implementar políticas que se podrían parecer. No es nada consistente, digamos, de alguna manera en términos de lo que nosotros consideramos más o menos una democracia homologable occidental, por decir de alguna manera. Y en parte yo creo que también es su juego, ¿no? Un poco esa dualidad, comunismo, capitalismo, regulación versus libertad total, no ética cero para investigar y desarrollar. Y obviamente pues también hay otros intereses detrás, ¿no? Cuando hablaba pues el tema de los gamers y tal, pues claro, lo que no quieren son chavales que se pasan el día jugando, quieren que estén ahí currando y aportando, ¿no? Al desarrollo del país, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces sí, no es nada fácil, pero es interesante, ¿no? El mundo en el que vivimos, ¿no? Yo tampoco soy pesimista o negativa en cuanto hoy estamos peor que nunca. Pues no creo que estemos peor que nunca, estamos mejor en muchas cosas. Lo que pasa es que estamos dando algunos pasos hacia atrás que tenemos que recular y volver a darlos hacia adelante, ¿no? Sí. Decía Esther que al final del libro planteas como propuestas concretas, o has intentado como sacar de expertos cosas concretas, como diferentes planteamientos, ¿no? Sin spoilear nada del libro, más como teaser, más de alguna propuesta en concreto, algo que de alguna forma vieras que dijeras, ostras, qué interesante, o una que tenga mucho peso para ti. Hay una que destaca, además lo estaba un poco contando antes, que tiene que ver con esa alianza de democracias que es necesaria. Claro, cuando hablamos del gobierno de Internet, ¿no? Que es una herramienta global y tiene que ser un gobierno supranacional. Y es un poco aburrido porque dices, joder, es que depender de esta gente, de que se creen estas infraestructuras, que tampoco tiene por qué ser ni siquiera una organización per se, sino, ya digo, una alianza de países, ¿no? Y ha habido pasitos muy tímidos en esto. Después de publicar el libro, unos meses después, hubo un anuncio conjunto de 60 países a nivel mundial por la libertad de Internet, donde se habla de muchas de estas cosas que yo estoy mencionando, ¿no? De ciberseguridad, de privacidad, pues eso, de libertad de expresión, pues todas estas cosas. Lo que pasa es que al final son buenas intenciones y poco más, como las cartas de derechos digitales, ¿no? Que no son vinculantes, pues que sirven para poco, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Pues hace falta que tiremos del carro Europa, Estados Unidos, que nos unamos con democracias no tan fuertes, pero grandes como la India, ¿no? Para evitar que se vayan y que sigamos atrayendo pues, a estas democracias y países del sur global para evitar que se vayan a la órbita china y crear es una propuesta que yo vi que hacía un think tank y me pareció muy interesante de una creación de una zona de comercio digital que al final es un poco como, es que claro, suena mal porque es que esto nunca llega, ¿no? El mercado común europeo digital. Pero una zona de comercio digital en la cual se pueda pues, establecer facilidades, ¿no? Para que haya esa compraventa de servicios, recursos, herramientas, productos, lo que sea, pero que a su vez obligue a quienes están ahí pues a cumplir con normas mucho más estrictas de las que hay ahora, pues eso en materia de seguridad, ciberseguridad, por ejemplo, que no estén permitidas las injerencias electorales, que haya, pues que se aplique el principio número 5 del Tratado de la OTAN, que se dice que
se dice ya que se aplica la ciberseguridad, pero en realidad no se está aplicando, porque es que ya ha habido muchos ciberataques y no han salido los otros países a defender, ¿no?, a los miembros de la alianza. O sea, eso no ha pasado, ¿no? Igual si hubiera uno muy grande sí que sucedería. Eso, entre otras medidas, ¿no? Más otras, pues más relacionadas, ¿no? Son casi 80 en total. Más pues con temas de privacidad, de censura y de otros temas, ¿no?, que trato en el libro. Pasa que probablemente Sí, Didi. Sí. No, bueno, lo que iba a decir es que, o sea, que también depende mucho de nosotros, que esto no solo va de que los gobiernos creen una alianza de no sé qué, sino que nosotros, como ciudadanos, pues sepamos de qué va el asunto y actuemos en pleno derecho, primero, no solamente con la decisión de votar cada 4 años, sino exigiendo a nuestros gobernantes que haya cambios y también como consumidores actuando, ¿no?, consumiendo o no consumiendo ciertos productos y enviando señales al mercado, como ya se ha visto, por ejemplo, en materia de privacidad. Quien tiene la opción de elegir privacidad, elige privacidad. Claro, y por algo Apple pues está abanderando en ese mercado y por algo Google dijo que iba a dejar de vender sus datos de rastreo a tercero. Claro, pero es que Google es muy listo. Dice, yo no lo vendo, pero yo me lo sigo quedando. Hombre. Entonces, sigo acaparando poder de mercado, ¿no? Pero bueno, si lo dice es porque se quiere posicionar ahí, ¿no? Y luego salen los Pichais y los Altman de turno diciendo, no, estas herramientas las estamos creando por el bien de la humanidad y todo con las salvaguardas éticas y por aquí que te vi Madrid, o sea, más mentira no puede ser, ¿no? Sale el Don't Be Evil, ¿no? El Don't Be Evil del origen sale de nuevo constantemente. Total, que ya me perdí, no sé por qué estaba diciendo eso. Dilo, Javi, dilo. Sonda anal. Sonda anal, efectivamente. Dilo, no te cortes. Correcto. Que llevo la regla del 3,5%. Perdona, Javier. Te interrumpí. No. A ver, que es que esta es una vieja historia sobre lo que estamos. No, a ver, yo es que sencillamente lo único que ocurre es que es complicado que Jeffrey Dahmer vaya y le diga a la gente que va a ser bueno y tal. O sea, no. Hay un track record bastante dudoso sobre un montón de gente, sobre un montón de prácticas. El tema es que según se ha ido elevando el nivel de conocimiento de la... Porque claro, yo en el 2010-12 estaba predicando, pero en el desierto no, o sea, es que no habían puesto ni el desierto. Y ahora digamos que de alguna manera, Carissa Belliz... O sea, hay un montón de gente que ha ido de alguna manera elevando el nivel de lo que se está haciendo. Carissa Belliz se ha unido hace nada a la UNESCO también para un Team Force sobre temas de ética en inteligencia artificial. O sea, hay un montón de gente, ¿vale? Como tú también, que lo que están, digamos, de alguna manera es divulgando una serie de cosas que hasta hace poco no estaban sencillamente en el tapete de discusión. Y según la gente se va enterando realmente de qué es lo que va pasando, pues evidentemente va reaccionando en un sentido o en otro. Y lo que pasa es que lo pasado de siempre, los nerds y los freaks que están en áreas específicas son los primeros que llegan, pero hasta que llega el gran público no se mueve la aguja en absoluto. Sencillamente, pues Mira, una pregunta que nos dejan... ¿Qué medidas concretas para recuperar el espacio para recuperar el espacio correcto? Claro, pues entre otras, las normas dirigidas a que las plataformas sociales, por ejemplo, pues no se diseñen como se están diseñando y no puedan tener estas empresas el poder que tienen, ¿no?, controlando la esfera pública. Obviamente que las herramientas descentralizadas son muy útiles en esto, como decía antes, pero claro, también es más complicado que haya mucha masa crítica ahí, ¿no?, que realmente funcione. Hay muchos espacios que ya funcionan, o sea, ya hay espacios en la red que te permiten interactuar de formas más significativas con otra gente y crear capital social, ¿no? Lo que pasa es que no son las mainstream, las que usa todo el mundo, ¿no? Esta pregunta es que tiene mucha tela, pero léete el libro que igual te responde algunas. De todas maneras, si te sirve de consuelo, en todas las disciplinas en las que trabajo, la mayor parte de la gente es buenísima haciendo diagnósticos, pero a la hora de poner soluciones encima de la mesa tenemos otro problemilla más gordo. Sí, o sea, siempre es lo más difícil, ¿eh? Nadie tiene todas las respuestas. Vamos, yo cuando las buscaba, pues obviamente bebí de muchas fuentes, ¿no? Y bueno, y luego pues también hay que darle la vuelta a tu propio coco, decir, a ver, ¿qué se puede hacer aquí? Sobre todo,
O sea, es que justamente, o sea, yo creo que hay como diferentes como niveles de soluciones, ¿no? Que pasan de las muy hard, súper técnicas a otras que van elevándose, pero al final, y además mira que en Heavy Mental hablamos mucho de problemas complejos y al final, para resolver cualquier tipo, porque claro, tú pones, o sea, Internet yo creo que ya se pone al nivel de la sostenibilidad, literalmente, o al nivel, o sea, a nivel que lo único que puedes hacer es orquestar a todo el mundo. Y tiene que ser todo el mundo, porque literalmente quien se quede fuera y de alguna forma juega otra regla del juego, pues o tiene una ventaja competitiva o puede reventar el juego. Es decir, ya lo elevamos a tal punto que requiere una coordinación mundial, ¿no? Esto que hemos citado muchas veces a Buckminster Fuller, ¿no? Que hablaba literalmente de la nave Tierra, ¿no? Es decir, o nos creemos que todos formamos parte del mismo sistema y de alguna forma nos cooperamos para generar una solución global, ¿no? Ese gobierno global, ¿no? Planetario que tendríamos que de alguna forma generar. Sí, el de XCOM, que siempre decimos, tiene que haber, o sea, nos tienen que invadir los extraterrestres para que hagamos alguna cosa. Enemigo común, aliarnos todos. Exactamente, Porque es la única, un rollo Watchmen. Exacto, es que hay ciertos problemas, hay ciertos retos, como puede ser o caerse Internet. Claro, como caerse Internet o el tema de la sostenibilidad, que o se aborda de esa manera o no hay forma de abordar. Y mira que hemos, digamos, leído y visto cosas y de alguna forma lo más avanzado que hemos visto de número de países colaborando juntos es el ITER, que es casi como un experimento aislado, es decir, no hay colaboraciones realmente masivas planetarias, no sé. Sí, hay mecanismos multinacionales, multilaterales, pero la verdad es que lo que es difícil también es que funcionen de verdad, ¿no? O sea, claro. Si ya te vas a la ONU, pues es que no ejecuta, es que es muy complicado, ¿no? Pero me estaba recordando lo que has dicho tú junto con lo que ha dicho Javier antes de que, claro, primero pues hay una avanzadilla, ¿no? Personas como tú, Javier, pues que ya estabais en 2010-2012 viendo las ovejas al lobo, que estáis más cerca, ¿no? Javier, desde el siglo XIII le veía las ovejas al lobo. Exactamente. Yo recuerdo cuando montaron un trebuchet para asaltar el castillo del duque de que yo decía, mira el Zuckerberg este, qué cabrón. Bueno, pues desde el siglo XII igual pasa con el cambio climático, ¿no? Con el ejemplo que ponías tú ahora, David. O sea, que no se llevan años advirtiendo sobre el cambio climático. De hecho, yo fue uno de los primeros temas en los que trabajé como periodista y me acuerdo que los medios es que no querían sacar noticias de esto. Y te hablo... pues no de hace tanto tiempo. Y ahora ya de repente todo el mundo nos hemos dado cuenta. ¿Pero por qué? Pues porque han pasado cosas, porque vemos que la temperatura de verdad que está cambiando, porque estamos pasando calor, porque hay un montón de incendios, porque hay eventos adversos naturales mucho más que antes y más virulentos, cosas que no son normales, ¿no? En fin, lo estamos viviendo ya en propias carnes y con Internet pues es un poco lo mismo, ¿no? Poco a poco vamos viendo cosas y hasta que no pasa algo gordo, pues... Y eso que... A ver, que han pasado ya bastantes cosas que nos pueden hacer, ¿no? Poco a poco irnos abriendo los ojos, igual que con el cambio climático, ¿no? Pero todavía sigue siendo complicado, ¿eh? en ambos temas. No es que esté aquí todos a una. Todavía hay muchas empresas haciendo trampa, muchos gobiernos que no quieren comprometerse. Sí, los retos... Complicado, ¿no? Los retos van a seguir ahí, ¿eh? Trabajar contra la naturaleza humana es lo que tiene. Bueno, pues si queréis para... Y con ella también. Con ella, si efectivamente. Para... Puedes elegir o muerte o matumba, efectivamente. Susto muerte, efectivamente. Mike. A Mike le está jugando Internet balas pasadas hoy, hablando de Internet. Te estás congelando. Está con lag y congelándose. Están atacando tu servidor de Coruña, Mike. Sí, lo sé. Están atacando el centro neurálgico de Perves, aldea de allí, de Correcto Central. Los hackers Illuminatis. Muy bien. Esther, para ti, que era Juan Ramón Rayo, que nos dejó la siguiente pregunta para ti. ¿Crees que el desarrollo de la inteligencia artificial supondrá el exterminio de la humanidad?
Bueno, viene al No. pelo lo de rayo, ¿eh? Nada, que perdonar. No creo eso para nada. Primero porque creo ¿por qué va a suponer, o sea, supondrá exterminio si alguien decide que hay que acabar con la humanidad, ¿no? O sea, no porque la inteligencia artificial se vaya a volver contra nosotros. Aunque parezca que la inteligencia artificial generativa y los DALL-E, los ChatGPT son alucinantes y revolucionarios, pues son herramientas que todavía tienen muchos fallos y que además, o sea, lo que se dedican es a dar el pego muy bien. No a entender lo que hacen, ni saben hablar ni siquiera, simplemente pues saben juntar palabras una detrás de otra, ¿no? Estamos muy lejos de generar algo que ni siquiera se sabe si es posible, porque no conocemos el propio cerebro humano, por tanto replicarlo es imposible si tú no conoces de lo que estás hablando. Podemos replicar funciones que hacemos y ayudarnos pues, para potenciar, ¿no?, las habilidades humanas. Pero no creo categóricamente que la inteligencia artificial vaya a exterminar a la humanidad. En todo caso, la humanidad no la cargaremos nosotros, pues haciendo los usos inadecuados que hacemos o liberando herramientas que no están listas o que están violando derechos o que son ilegales o que siguen perpetuando, como se está viendo con las inteligencias artificiales generativas y los grandes modelos de lenguaje, que están perpetuando sesgos discriminatorios que además son muy difíciles de cambiar porque supondría insertar en estos modelos cantidades ingentes, pues no sé qué, imagínate que hablamos de sesgos de género, pues de feminismo, ¿no? No sé, o sea, es algo como materialmente altamente complicado, ¿no? Pero desde luego los problemas son estos, no son los del exterminio. Esto es lo que quieren que creamos los grandes gurús tecnológicos para meternos miedo y para esa sensación de que están creando algo que está por encima de ellos y que son dioses, ¿no? Que están por encima del bien y del mal y que están creando estas herramientas que son autónomas y entonces ya no son responsables ellos de las consecuencias que haya, que esta es otra variante, ¿no? Y que obviamente pues ayuda también a vender, ¿no? Estas herramientas en el sentido de que, uy, qué buenos son, están creando cosas tremendas. Sí, pero no deja de ser lo mismo que le pasó a Ugrut, la activista esta que era la responsable de IA de Google, la que hace el paper de que estas cosas son loros estocásticos, efectivamente. O sea, es una cosa como muy curiosa que la realidad importa un pito, porque lo que ocurre realmente con todas estas inteligencias generativas es que nos dan la sensación de que hay un humano detrás. Incluso le llamamos a lo que hacen alucinaciones, o sea, como si fueran, estamos humanizando una serie de cosas a unas mecánicas que en cuanto tengas un poco de conocimiento de un algoritmo básico de Propeller o cualquier cosa de estas, o sea, dices, pero ¿de qué estamos hablando? Pero es tan sencillo, digamos, de alguna manera engañarnos en el sentido de tener la sensación de que estamos... Pero es que esto ya pasaba en el 84 con ELIZA y estos programas que cabían en ordenadores de 48K, ¿sabes? Es que somos realmente fáciles de tangar, por decirlo de alguna manera. Me parece, y con el Leopardi y con IBM. Sí, exactamente. Que luego en cuanto le pulsas 2 o 3 historias, rápidamente la pompa estalla y la ilusión se rompe y te das cuenta de que aquello es un truco de ferias. Es espectacular. Sí, es verdad. Bueno, Esther, ¿y qué pregunta te gustaría dejar a ti para el siguiente invitado? ¿Qué está haciendo él o ella por construir un futuro mejor? Venga, vamos a ser repipis. Qué bonito. Oh yeah, pregunto. El mundo entero quiero dar mensaje de paz. Javi, bonito, por favor, que va a llover, tío. Por favor. Ojalá. Bueno. Mil gracias. Ha sido un auténtico placer, de verdad, tenerte aquí. Esperamos que hayas pasado bien y que a partir de ahora nos escuches siempre que quieras, sobre todo el siguiente capítulo, que alguien te tendrá que responder a tu pregunta. Es verdad, no me voy a quedar con las ganas. Bueno, me lo paso muy bien y espero que la gente que nos está escuchando también, que haya sido interesante. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias a ti por venir.
Mil Salud y gracias. ciencia, perras. Un saludo a la comunidad y a toda la gente que ha estado conectada en todo este rato. Chao. 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 ¡Viva